es el de, mm, el de tricoderma, especies de tricoderma para el control de hongos fitopatógenos. Quise aprovechar la oportunidad para darles un panorama más amplio de lo que es tricoderma. Entonces, tricoderma, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver la funcionalidad de este hongo tanto en plantas como contra los microorganismos. Vamos a ver algo sobre las especies y la morfología, los modos de acción en el control de hongos fitopatógenos, el aislamiento de tricoderma, las confrontaciones duales para determinar su efecto biofungicida y cómo es que se aplica en invernadero y en campo. Bueno, eh, aquí yo estoy como coordinadora del Laboratorio de Fitopatología y Microbiología Agrícola en el Campus Campeche del Colegio de Postgraduados, y lo que hacemos es el diagnóstico de enfermedades de cultivos y el manejo sustentable, ¿no? De ahí que tenemos esta línea de acción que es de tricoderma para manejar enfermedades de cultivos. Estamos trabajando con arroz mucho, y también vemos la funcionalidad de estos microorganismos, ¿no? No solamente con el control de enfermedades, sino también estamos viendo, por ejemplo, con tricoderma, lo de la degradación de glifosato en el suelo, que como ustedes saben es un tema muy actual. Bueno, ese es el marco. Y después, con seguridad que todo esto pues se encuentra en el marco de la agricultura sustentable, el cual es un desafío bastante grande, ¿no? Porque estos sistemas agroalimentarios pues deben de ser viables económicamente, es decir, no podemos utilizar a algún controlador que no nos controle, que tenga una eficiencia muy baja, porque ahí estaríamos afectando la economía de los productores, por lo que tienen que ser estos sistemas lo suficientemente productivos. El productor vive de lo que vende, ¿no? Entonces tenemos que eh, poner mucha atención en la productividad. Debe de ser socialmente justo. También hay una parte cultural que estos productores los deben de aceptar, y también la sociedad, y a la vez tenemos que conservar los bienes de base que son comunes para todos. Debemos preservar la integridad del ambiente en el ámbito local, regional y global, ¿no? Y pues para hacer esto tenemos, como decíamos, mantener un flujo de bienes y servicios. Eh, Estos sistemas tienen los recursos como suelo, biodiversidad, energía, agua, que son bienes comunes. O sea, si los estamos afectando desde el punto de vista de la agricultura, estamos afectando o no solamente nosotros, sino estamos afectando a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues al ser manipulados por nosotros, estamos dentro de un marco sociocultural para la producción de estos bienes y servicios, y deben de tener una función integral, ¿no? Además de producir los cultivos o los animales o el huevo o la leche, tienen que generar procesos que son servicios intangibles, como es pues el hábitat en el que nosotros nos encontramos, que sea un hábitat adecuado, las funciones ecológicas, ¿no? Que tienen que estar eh, participando en el ciclo de nutrientes, en la regulación biótica, captura de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, todos estos pesticidas tienen un efecto, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a los fungicidas, pero tienen un efecto,
¿cómo pongo aquí bueno, quería poner el marcador, pero no veo cómo. Entonces, estos pesticidas a ser aplicados, una parte los están absorbiendo los cultivos, pero otra parte se filtra al agua subterránea, ya sea por efecto de la lluvia o por el riego. Eh, Estos también son degradados por medio de microorganismos, no solo bacterias, sino también por algunos hongos o también por medio de una degradación química. Y algunas de estas partículas se quedan adheridas al suelo, ¿no? Algunos de estos compuestos se quedan adheridos en las partículas del suelo. Entonces, de ahí que a veces la descomposición tarda meses o incluso puede tardar años. Pero además de esto, hay una filtración que se hace al subsuelo, como les decía, y a los acuíferos. Puede llegar a lagos, a ríos, al mar incluso, porque los ríos, como saben ustedes, desembocan en los mares. Otra cosa que ocurre es la evaporación. Estos compuestos tienen una parte que se va a estar evaporando y pues una de estas partes se va a degradar con la luz ultravioleta, pero otra que queda en partículas muy finas va a quedar en el ambiente y va a ser lavada con las lluvias y entonces incluso va a ser depositada en lugares donde estos productos no se han utilizado. Les comento el caso de un caso aquí en Campeche, donde hay algunos cultivos orgánicos eh, para extraer compuestos que se utilizan en productos de belleza. Y como son orgánicos, les estaban regresando sus productos porque encontraron glifosato. Y ellos son productores que no han aplicado nunca glifosato al suelo y que pues el glifosato se ve que proviene o del agua de riego o de la lluvia. Entonces, todo esto es muy importante considerarlo porque pues es una contaminación que tenemos que estar evitando, ¿no? Por otra parte, como algo que nos puede ayudar a sustituir a estos pesticidas químicos son los microorganismos. Los microorganismos tienen un papel muy importante en la agricultura sustentable y estos microorganismos, la mayoría se encuentran en el suelo. Se ha visto que los suelos contienen las comunidades terrestres más diversas del planeta y gran parte de esta diversidad es gracias a los microorganismos, ¿no? Y dentro de estos suelos tenemos la parte de la rizósfera. La parte de la rizósfera, que es la parte que se encuentra cercana a las raíces, es una parte muy rica en microorganismos porque es una parte muy rica en compuestos. Las raíces de las plantas están exudando continuamente compuestos que son aprovechados por tanto organismos benéficos como organismos patógenos, ¿no? Además, como ustedes saben, bueno, en el suelo se lleva una gran cantidad de procesos dentro de los que se encuentran partes de los ciclos de nitrógeno, por ejemplo, de fósforo, de azufre, de carbono. O sea, realmente, si nosotros tenemos un suelo sano, un suelo que no esté contaminado, un suelo, podemos aprovechar muchas partes, ¿no? Y de esta parte de la rizósfera es donde se encuentra también tricoderma, aunque vamos a ver que puede estar también como endófito o también en la parte aérea, ¿no? Además, los suelos desde el punto de vista de la agricultura tienen también, se ven
o enriquecidos o afectados con todos los microorganismos que llevamos en las semillas. Lo vamos a ver. Bueno, no pierdan de vista la rizósfera porque es algo muy importante para nuestros propósitos. Entonces vamos a empezar a ver la funcionalidad de tricoderma en las plantas y en los microorganismos. Bueno, les comentaba que a pesar de que este curso es para el control biológico de fitopatógenos, quiero que veamos todo lo que puede hacer tricoderma, ¿no? Tanto en las plantas como en los microorganismos y en el suelo, porque también afecta al suelo. Entonces, desde el punto de vista de la planta, mejora, por ejemplo, la germinación, puede mejorar la germinación de las semillas, puede ayudar al desarrollo de las plantas, por ejemplo, incrementar el número de tallos en arroz, puede promover el crecimiento de las plantas, es decir, hacer que crezcan, se desarrollen más rápido, puede incluso incrementar los rendimientos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, tricoderma puede incluso a nivel de genes cambiar su transcripción en las plantas. Entonces, imagínense lo que puede hacer este microorganismo. También tiene funciones como biofertilizante, que vamos a ver, y también puede incrementar la fotosíntesis de las plantas. Y puede ayudar a las plantas a resistir el estrés abiótico, por ejemplo, en salinidad o en sequía. Eso desde el punto de vista de la planta también incrementa el crecimiento radical. Produce hormonas como son el ácido giberélico o el ácido indolacético. Por otra parte, como les decía, aumenta la fertilidad del suelo porque puede solubilizar fosfatos, potasio, producir ácidos orgánicos, también sideróforos, y puede ayudar a la degradación de compuestos como por ejemplo la celulosa, el glifosato o otros pesticidas gracias a su producción enzimática. Por el lado del biocontrol de patógenos fúngicos, eh, muchos de ellos son del suelo, es verdad, porque como les decía, tricoderma puede ser aislado de la rizósfera y entonces claro que va a estar más adaptado en ese caso para combatir patógenos de suelo, pero también puede ayudar a los foliares. Entonces aquí se debe, por ejemplo, a que puede producir antibióticos, a que puede degradar y asimilar el contenido celular de los patógenos, de los hongos patógenos, puede incluso hacer una inducción de la resistencia sistémica en las plantas y también puede competir por nutrientes y espacio con los hongos patógenos, además de que puede tener la función micoparasítica, parasitar a otros hongos. Entonces, con seguridad me faltaron algunas de las funciones que puede tener, pero dentro de las principales son estas. Entonces, eh, vamos a ver algunas de ellas para que después pasemos a ver lo de el control de patógenos. Como ustedes saben, los cultivos tienen diferentes requerimientos de fertilización, ¿no? Generalmente eh, se aplican fertilizantes inorgánicos, es decir, se compran, como ustedes saben, por la guerra que todavía sigue de Rusia y Ucrania, subieron mucho este tipo de fertilizantes, además de que pues es más económico si nosotros podemos dar una fertilización, una biofertilización al suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los principales
elementos que requieren las plantas, los macronutrientes que se llaman, es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Tanto estos tres los podemos conseguir por medio de microorganismos. Vamos a ver un poco de qué manera se hace esto. Estos biofertilizantes, aquí tenemos en la derecha una gráfica que nos muestra el número de publicaciones por año. Lamentablemente solo está hasta 2014, pero tengo la seguridad de que esto está en aumento, ¿no? Entonces, si ustedes ven el número de publicaciones, eh, ha aumentado mucho. Estos son miles de publicaciones. Hasta el 2013, el 2014 bajó un poco, pero con seguridad que va a la alza, ¿no? Y en este caso, abajo tenemos el porcentaje de publicaciones por país de origen de la investigación. Si ustedes ven, tenemos aquí a la India, tenemos a China como los principales países que están produciendo investigaciones en estos temas. Es increíble cómo India y como China, lo vamos a ver también más adelante, tienen mucha información sobre microorganismos. Aquí Brasil no tanto, pero en general también Brasil trabaja mucho con microorganismos. México, nosotros nos encontramos aquí en la parte de otros y tenemos el 1.6, ¿no? de estas publicaciones. Bueno, como decíamos, estos biofertilizantes se ponen a disposición de las plantas por varios microorganismos que tienen ciertos mecanismos, como es la fijación de nitrógeno, la solubilización de hierro o producción de sideróforos, solubilización de potasio y fósforo. Bueno, aquí es fosfatos, perdón, porque no solubilizan el fósforo como tal, sino los fosfatos, y producción de hormonas como puede ser el ácido indolacético o el ácido giberélico. Generalmente conocemos a las bacterias como promotoras de crecimiento vegetal, ¿no? Raramente nos hablan de los hongos que pueden tener estas funciones. Aquí les puse dos láminas. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo tenemos especies endófitas, que son bacterias, Azoarcus, Azospirillum, Burkholderia y Stenotrophomonas. Y los hospederos, desde arroz, maíz, trigo, papa, tomate, cebada, canola, cebolla, vid y el álamo, ¿no? Y las funciones que tiene para promover el crecimiento, por ejemplo, la fijación de nitrógeno, la secreción de hormonas, la síntesis también de esta hormona que es el ácido indolacético, la producción de esta enzima que se llama eh, deaminasa, que es un precursor del etileno, o por ejemplo este clúster de genes que se llama NIF, que está relacionado con cuestiones antifúngicas, ¿no? Entonces, generalmente, como les digo, las bacterias son como con lo que más se trabaja, ¿no? También para promover el crecimiento vegetal. Aquí tenemos otros géneros como Enterobacter, Gluconocetonobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí de nuevas funciones, la producción de sideróforos y acetoin 2,3 butanediol, que tiene un efecto antifúngico. Entonces, como verán,
Son muchas las funciones que tienen o que pueden tener estos endófitos. ¿Cómo funciona esto para quien no ha trabajado con microorganismos para buscar una función? Nosotros tenemos una cepa, por ejemplo, aquí tenemos una Pneumoniae, pero no significa que sea una cepa que causa neumonía, ¿no? Muy posiblemente fue aislada de suelo, así porque son endófitos de plantas y son exactamente, digamos que les faltan los genes de patogenicidad a humanos, ¿no? Por eso estas no son patógenas a humanos. Entonces tenemos nosotros que ver si ese microorganismo tiene la función que estamos buscando. Para ello, pues tenemos que aislar muchos microorganismos y entonces ver cuál es el que tiene esa función, ¿no? Mm. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Iniciamos trabajando in vitro, en laboratorio, con nuestro medio de cultivo, con nuestras cajas de Petri. Y entonces, por ejemplo, aquí para trabajar con tricoderma, nosotros para solubilización de fosfatos usamos el medio Pikovskaya. Para la solubilización de potasio, igual lo usamos, pero lo modificamos. Eso quiere decir que no le vamos a poner el fosfato de calcio y le vamos a poner un indicador de pH. En el de fosfato no lo necesitamos porque las placas de Petri quedan blancas y cuando se va haciendo la acción solubilizadora se va viendo transparente el medio, por eso no lo necesitamos. Pero para el de potasio o el de ácidos orgánicos sí se requiere, ¿no? Eh, Aquí les puse abajo una tabla donde se encuentran unos indicadores de pH. Estos indicadores de pH, corté la tabla, estaba hasta 14, pero para nosotros nos interesa de 7 hacia abajo. ¿Por qué nos interesa de esto? Porque si el microorganismo está haciendo nuestro pH ácido, que lo podemos ver también con esta producción de ácidos orgánicos, nos va a indicar que va a poder estar solubilizando estos compuestos. O sea, esos compuestos se solubilizan en un pH ácido y por ello llevan estos indicadores, por ejemplo, aquí el púrpura de bromocresol o aquí el azul de bromotimol. Aquí les puse una escala, cómo se vería este azul de bromotimol a un pH de 7.4 y cómo se ve a un pH de 2.1. O sea, si vemos aquí desde el 6 más o menos, desde el 6.4, vean, ya está un poco entre amarillo y verde, y a partir del 5 es amarillo. Entonces nosotros vamos a estar viendo, estas son pruebas cualitativas que son como las primeras que se hacen. Posteriormente se puede también hacer pruebas cuantitativas si yo ya tengo mis placas de Petri con viendo los halos de solubilización, que ahorita les voy a mostrar unas placas de cómo se ve, entonces puedo seleccionar los mayores porque eso se puede cuantificar y después puedo cuantificar con otros métodos esta solubilización, puedo cuantificar el potasio, los fosfatos o los sideróforos, ¿no? Que aquí se usa una cromoazurol y aquí para fijación de nitrógeno se puede utilizar el agar-Ashby, el Borg o el medio Remy. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, ya tenemos de esta manera, han determinado estas funciones que les mencionaba y podemos
podemos ver aquí cómo es que se hace en laboratorio. Por ejemplo, si estamos trabajando con tricoderma, podemos trabajar también con otro microorganismo, en este caso tricoderma, pues tenemos nuestro medio de agar, en este caso Picopskaya. Después de que lo inoculamos en el centro, lo incubamos. En nuestro caso lo hacemos 28 grados por 7 días. Esto no es una regla. Si ustedes van a trabajar nosotros lo hacemos porque son organismos que hemos aislado de regiones tropicales, por eso requieren 28 grados y 7 días porque es la temperatura, el periodo de tiempo en que hemos visto que crecen. Pero ustedes, si trabajan en regiones que tienen condiciones templadas, que aíslan sus microorganismos de regiones templadas, pueden usar otra temperatura, por ejemplo, 24 grados. Y vamos viendo, aquí les decía que esta parte que se ve blanca es lo que está como el halo de solubilización que ha hecho en este caso tricoderma. Después ahí con un programa gratuito que se llama de imagen J, podemos calcular cuál es el porcentaje de solubilización o el área de solubilización, perdón, en milímetros cuadrados. Y también podemos calcular cuál es el diámetro de esta solubilización utilizando esta fórmula, ¿no? Si solamente lo podemos medir. Bueno, eh, para detectar el ácido indolacético, por ejemplo, podemos usar este método que consiste en poner un caldo papa dextrosa. Aquí, como tienen que crecer en un medio líquido, entonces no le ponemos el agar y entonces le ponemos triptofano a una parte y otra que va a ser nuestro testigo, no le ponemos. Lo ponemos a 150 revoluciones por minuto, a 28 grados, 4 días, y después de ese tiempo hacemos una centrifugación a 12,000 revoluciones por minuto durante 15 minutos, igual con nuestro testigo, y lo ponemos en placas con pozos y agregamos este reactivo de Salkovsky, que lo encuentran en la red, o sea, no es algo complicado. Le ponemos 150 microlitros de este sobrenadante, porque aquí ya se va a encontrar el ácido indolacético en el sobrenadante. Lo dejamos 30 minutos en la oscuridad y lo podemos leer en el espectrofotómetro, ¿no? De esa manera se puede determinar este ácido indolacético, ¿no? Bueno, creo que voy al revés. Bueno, esto lo hicimos nosotros con unas cepas que tenemos. Es la tesis de el estudiante Johnny Kowosituk, y él determinó fosfatos en 5 cepas de tricoderma de Campeche, nativas de Campeche, asimismo la solubilización de potasio y de ácidos orgánicos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver el halo, es en este caso la solubilización que se hizo por efecto de este tricoderma, ¿no? Y podemos ver que tenemos 2 cepas, la tricoderma 2 y la tricoderma 4, que tienen valores relativamente buenos eh, para sus solubilizaciones y que vamos a utilizar en invernadero y en campo también. Le doy el botón equivocado y me regresa.
Bueno, algunos otros trabajos de potencial biofertilizante, si ustedes buscan, hay varios, ¿no? Hay muchos. Está realmente en auge todo esto de la biofertilización. Y aquí les puse algunos ejemplos, Trichoderma arcianum, Amatum, Viride, Coningi, Longibranchiatum, Pseudoconinoi y Afroarcianus y Virens, que han mostrado algunas de estas funciones como solubilización de fosfatos, esta producción de ácido indolacético y gibrélico, la producción de sideróforos y la producción de ácidos orgánicos. Ah, que me equivoco y me voy hacia atrás. Perdón. Em, Como les decía, también este efecto biofertilizante se debe a actividad enzimática. Por ejemplo, aquí se ve la producción de lipasas de algunas cepas, la solubilización de fosfatos, la producción de cianuro de hidrógeno. Este cianuro de hidrógeno puede tener también una función para inhibir malezas. Si tuviéramos cepas de tricoderma que tienen esta función y las aplicamos antes de la siembra, y también pueden producir estos compuestos como el nitrógeno y los sideróforos, ¿no? Aquí es un buen ejemplo para que ustedes vean que no todas las cepas tienen las mismas características, ¿no? No todos tienen la misma capacidad para producir los compuestos que nos interesan, ¿no? Por eso tenemos que probar mayor número de cepas, ¿no? Que me equivoco le doy el botón de ir hacia adelante y me regresa. Este es un experimento previo que nosotros hicimos con plantas de arroz. Si ustedes ven arriba, tenemos arroz de la variedad Irga y tenemos a la derecha plantas de la variedad azteca. Siempre la planta de la izquierda tiene tricoderma y la planta de la derecha no tiene. Entonces, en estos casos, a los 53 días, sin ningún fertilizante, solo agua pusimos, eh, vimos que eh, exactamente este tricoderma que le llamamos tricoderma TT tiene un efecto diferente, porque si ahora nos vamos abajo, es la misma variedad Irga en la izquierda, pero con este tricoderma que le llamamos colpos, esta variedad Irga no tiene ningún efecto. Se ha visto que el tricoderma tiene una interacción genotipo-genotipo, es decir, un genotipo de tricoderma no responde igual a todos los genotipos de una planta. Por eso que es muy importante probarlo para que lo puedan ver. Por ejemplo, en el caso de la variedad aztecas, eh, las dos los dos aislamientos, tanto el colpos como el TT, respondieron a la variedad aztecas, pero lo importante aquí es que ustedes lleven eso en su mente de que no todos las variedades responden igual. Por esa razón, cuando les venden un producto de tricoderma y lo venden así como de manera universal, tenemos que probarlo, porque sobre todo si viene de otra región, o sea, los productos comerciales eh,
supongo que los de las grandes empresas sí se deben de probar en varias regiones, pero los productos que son regionales, que a veces no sabemos de dónde proviene la cepa o qué funciones tiene o dónde se probó, es importante que antes de aplicarlo de una manera masiva puedan ustedes probarlo, ¿no? Probarlo. Y hablábamos que tricoderma puede, bueno, además de otros hongos, porque aquí tenemos también, la mayoría son hongos micorrízicos arbusculares que tienen entre paréntesis el AMF. Estas siglas son para los micorrízicos arbusculares y estos también pueden influir en los genes, en la expresión del tiempo de los genes y también a la reacción al estrés abiótico como es la salinidad o la sequía, ¿no? Y en ese caso nos interesan estos que son eh, tricodermas, por ejemplo, Tricoderma longibranchiatum, que se vio que puede influir en el nivel de transcripción de 3 genes y para el estrés de salinidad en hojas de trigo y el de Tricoderma arcianum, que se vio que puede influir en 9 genes que están relacionados con el estrés abiótico de sequía. Entonces, como ustedes podrán ver, realmente tenemos muy buenas oportunidades con tricoderma en varios aspectos, ¿no? No solo en el de patógenos, y eso me gustaría que ese mensaje se lleven con ustedes si van a trabajar con tricoderma. Tricoderma también, como les mencioné al inicio, es posible que influya en la transcripción de genes que están relacionados con componentes de la fotosíntesis, ¿no? Y que al aplicar esta tricoderma se sobreregulan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, si ven las especies, hay una aquí del lado derecho donde dice la combinación planta-tricoderma, porque como les decía, todo esto es dependiente de la especie que se utilice, bueno, también la cepa y de la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la Afroasianum con maíz, con tomate, solamente, ¿verdad? Y también la Asperellum con arroz y con maíz, Longibranchiatum con tomate, y así hay varias, ¿no? La Virens con maíz, y estas influyeron, por ejemplo, en los pigmentos fotosintéticos en el primer caso, ¿no? En genes de estos pigmentos fotosintéticos y que están relacionados directamente con la intercepción de la luz y que, por supuesto, influyen en la cosecha. Entonces, son desde estos niveles que puede ir funcionando tricoderma. Tricoderma, como les decía, puede funcionar también como biorremediador de suelo, es decir, eliminando compuestos contaminantes que se encuentran en los suelos, debido a que produce enzimas que van a estar degradando estos compuestos químicos, sobre todo pesticidas y herbicidas, como son el pentaclorofenol, el endosulfán y también hidrocarburos aromáticos, ¿no? Y como ya les decía,
Ay, me volví a equivocar con este cursor. También, como les decía, con glifosato, con la biodegradación de glifosato, que es realmente una preocupación mundial, que ya se ha suspendido este herbicida en varios países del mundo, y para nosotros se espera que en 2024 ya no haya glifosato. Si tenemos algún productor o alguien que haya estado en el trópico, por ejemplo, aquí uno de nuestros principales problemas son las malezas. No saben qué difícil son las malezas en el trópico porque crecen rapidísimo. Entonces, este glifosato se utilizó mucho por su alta eficiencia, ¿no? Porque se puede utilizar antes de la siembra, y como no es selectivo, entonces mata todo lo que hay, y ya cuando se siembra, pues no se tiene ese problema, ¿no? De las malezas, porque si solo se rastrea y, bueno, se barbecha y se rastrea, o solo se rastrea, posteriormente cuando viene la lluvia salen las malezas. Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho actualmente en alternativas para sustituir a este glifosato, ¿no? Que se dice que tiene una vida corta en el suelo, pero tiene 9 metabolitos que se, se forman a partir de él cuando está en el suelo. Uno de ellos, el que más persiste, es este AMPA, y entonces, pues tal vez ya no está como glifosato, pero está como sus metabolitos, ¿no? Y son también tóxicos. Y ¿qué más les quería comentar de este glifosato? Que em, se acumula por la sobreaplicación que se hace también, ¿no? Y bueno, además de acumularse también, como les mencioné al inicio, los pesticidas que se va al agua, se va al subsuelo, y después el agua, que incluso el agua que se toma, se ha encontrado glifosato pues en agua potable, en productos alimenticios, incluso en leche materna, en agua de lluvia. Tenemos una amplia contaminación de este compuesto, ¿no? Entonces sí tenemos que ver alternativas para biodegradarlo. Nosotros tenemos un estudiante que está iniciando su tesis eh, en esto de biodegradación con tricoderma. Y, por ejemplo, aquí Arcianum, Viridae y Viride son unas especies que probaron y que resultaron, ¿no?, adecuadas para su degradación. Bueno, les quiero hablar también algo sobre las especies y morfología de tricoderma. Eh, Pensé que sería útil que ustedes conozcan algo de esto, debido a que si alguien va a aislar, pues cómo lo reconoce o dónde busca o qué especies me pueden funcionar, ¿no? Entonces, por eso puse este pequeño apartado. La morfología de la colonia de Tricoderma. Aquí tenemos estas especies, 14 especies de Tricoderma, y como ustedes pueden ver, los, la morfología de la colonia es similar y diferente, ¿no? Muy diferente. He visto a veces en grupos de Facebook que aíslan microorganismos de montaña, ¿no?, que hacen trampas de arroz,
y que dicen tengo tricoderma y yo digo, qué suerte tienen porque nosotros batallamos tanto para aislar, pero en realidad no sé si tienen tricoderma o no, no sabemos qué tienen, ¿no? Y como ustedes ven aquí, la morfología de las colonias es lo que sí coinciden la mayoría es que crece con anillos concéntricos, ¿no? Pero vean los colores, tenemos desde un ligeramente naranja, rosado, gris, diferentes tonalidades de gris, amarillo, ¿no? Algo de verde. Entonces, sí estamos esperando ver un tricoderma así como muy verde, pues tal vez nunca lo vamos a ver, ¿no? Tal vez no, porque sus colonias son diferentes. Y aquí todos estos fueron crecidos en medios PDA y estos en este medio SNA, que es un medio que tiene, es como bajo en azúcares, por eso es que lo ven así tan más, con menor crecimiento, ¿no? Entonces, aquí, miren, por ejemplo, los crecieron a 25 grados por la razón que les decía y la razón que les decía de que estos no son organismos tropicales o no son aislamientos tropicales o muy posiblemente no lo sean, ¿no? Y aquí los crecieron 96 horas por la misma razón que les comenté de que ellos saben su crecimiento. Y aquí les ponen luz muchas veces, les ponen un régimen de 12 horas para la obtención de conidios, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Y pues lo que quiero aquí que se lleven es que un tricoderma no siempre es verde, ¿no? Que se lleven esa idea bien y que la mejor manera que tenemos de ver, de determinar qué es un tricoderma, pues es viéndolo al microscopio. Y bueno, estas son nuestras cepas que estamos probando actualmente. Y tenemos Asperellum, Afroasianum, Virens y otra Afroasianum. Y vean su crecimiento también con anillos, pero no totalmente verde, ¿no? Estas son de Campeche, las cepas. Bueno, si lo vamos a ver en el microscopio, tenemos que saber qué es lo que esperamos ver, ¿no? Y tenemos principalmente estas estructuras, las fiálides. Las fiálides son las estructuras que sostienen a los conidios. Lo que se ve al final son estos conidios, ¿no? Entonces, estas fiálides que pueden ser en forma de botella, vamos a ver varias, varias especies para que ustedes vean que hay diferentes, ¿no? Y aquí podemos verlas en el microscopio, cómo las estaríamos viendo. Y el conidióforo, que es lo que sostiene a estas fiálides, ¿no? Y después las clamidosporas también se pueden encontrar. Las clamidosporas, por si alguien no lo... Perdón, por si alguien no lo sabe, son esporas que pueden ser de reposo. Son este tipo de esporas, ¿no? Que también se pueden producir por este hongo. Entonces, principalmente esas estructuras. Aquí tenemos Trichoderma afaracin y Trichoderma afroasianum. Estas son de afaracin hasta aquí y estas son de afroasianum. Y si ustedes ven, las viálides son de otro tipo
Y también en general el hongo se ve de otro tipo y los conidios, aquí hay algunos que son ya como semielípticos, ¿no? Y estos están como más redondeados. En este caso tenemos este Trichoderma endophyticum y camerunense. Y aquí podemos ver que las fialides, tanto las fialides, aquí los conidioforos son más cortos, más anchos, ¿no? Vean, las fialides también mucho más, más anchas y después con una parte más delgada. Estos son sus conidios. Aquí les puse también otros tres tricoderma que son el guisjonuense, el arciano y el inmanatum. Y como verán ustedes, también tienen diferente tipo de conidióforo, de fiálides y de conidios. Aquí un poco más elípticos estos, ¿no? Quise ponerles la clasificación taxonómica, siempre es importante, ¿no? Saber cómo se encuentra el hongo taxonómicamente. Claro, está el reino fungi, el supergrupo Dicaria, filo Ascomicota, la clase Sordariomicetes. Actualmente están en boga los estudios de microbioma y todos los estudios de microbioma casi están a nivel de clases. Entonces es muy importante que retomemos la taxonomía porque ahorita les puse un ejemplo de cómo es un estudio de microbioma. Si no sabemos las clases, no sabemos como qué órdenes están dentro de esa clase, qué familias, qué géneros. Este es el orden Hippocrales, una de la familia Hippocraceae, y el género Tricoderma. Aquí, por ejemplo, esta es un artículo sobre el microbioma endófito del maíz, ¿no? Y no tiene que ver con tricoderma, pero se los puse para que ustedes vean que exactamente los hongos se reportan de esta manera. Aquí, en este caso, son vainas y cada uno de estas es una semilla, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, qué hongos hay, la abundancia se da de acuerdo al color. Aquí tenemos, por ejemplo, este color rosa, rosa mexicano que le llamamos, ¿no? Sordariomycetes, que es al grupo donde pertenece Tricoderma. Entonces, como ustedes verán, la mayoría está por clases de hongos, ¿no? Nada más aquí que sí está el filo, pero lo demás está en clases, ¿no? Entonces es importante por eso que otra vez retomemos la parte de taxonomía en la microbiología, que la tomemos más formalmente, ¿no? Y aquí, como podrán ver, estos estudios, pues nos dice exactamente cómo está el microbioma, en este caso de cada semilla, aún en una misma vaina, hay diferencias en la composición de su microbioma, ¿no? En este caso, bueno, son más semillas y aunque son de la misma planta, vean ustedes cómo cambia la composición, ¿no? Estos estudios son actuales, se pueden, este es del 2022 y se pueden realizar
Pues digamos que hay la manera para hacerlo, ¿no? Bueno, les puse esta gráfica, lo que les voy a mostrar, esta clasificación que les mostré, la saqué de esta página que es el Microbank. Y aquí tienen esta gráfica que nos está indicando de qué países, cuál es el origen de los especímenes por país asociados a un taxón que tienen disponible en el Microbank, ¿no? Y aquí, si ustedes, no sé si alcanzan a ver, pero esta parte verde, que es la mayor proporción, es China. China es un país que está trabajando mucho en ciencia y tecnología. Incluso ya ha rebasado en número de publicaciones, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces hay que tener atención con este país, con lo que hacen. Y pues si ustedes ven la mitad de la gráfica, son 11 países los que tienen este mayor número de especímenes que están aquí en el Microbank, ¿no? Y dentro de ellos, no se alcanza bien, pero Francia, Brasil, India, Holanda, Tailandia, Japón, Italia, creo, no alcanzo a ver bien, ni de este lado Alemania, los Estados Unidos y bueno, China, ¿no? Ay, que me equivoqué con este curso, me van a disculpar muchas veces, pero voy hacia adelante y me regresa a un... Ahora sí. Bueno, para dar esta plática, entré al Microbank y conté el número de especies. Se puede, en la página nos da un archivo de Excel, lo podemos bajar con todas las especies que ellos tienen. Y también ahí dice cuando la especie, por ejemplo, tiene una variante ortográfica, entonces las eliminé. Cuando no es un nombre que está aprobado, entonces también lo eliminé. Y de ahí encontré 473 especies, ¿no? Aproximadamente, porque me pude haber equivocado por algunas, pero aproximadamente ese número de especies tenemos de tricoderma. O sea, utilizamos realmente muy pocas de las especies que hay en tricoderma, ¿no? Y como aquí dice, se estima que se han reconocido 136 nuevas especies de tricoderma desde el 2015. Eso estaba en el 2020. Bueno, ya no quise invertir más tiempo en ver cuántas se han reconocido en el último tiempo, pero en el último tiempo se han reconocido más, ¿no? Aquí les puse un nuevo ejemplo de 4 nuevas especies que se encuentran en el grupo arciano, no, en el clado arciano, en el norte de China. ¿Y por qué en el clado arciano? Porque ahora hay una tendencia que ponen a los hongos, posiblemente ustedes lo saben, como enclados, ¿no? Que están como cercanos, entonces le llaman un clado. Por ejemplo, este es el clado arciano al que mencionan en el artículo anterior. Y este es el complejo de especies de Trichoderma arcianum, ¿no? Así los han denominado y este complejo de especies, por ejemplo, tiene a todas estas especies y se encuentra aquí desde el punto de vista filogenético, ¿no?
nada más para que ustedes sepan que es diferente si hablamos de Trichoderma marcianum como en sentido estricto, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a la especie, o poner atención si se refieren al complejo o al clado, ¿no? La identificación molecular de tricoderma, hay una página que solo está dedicada a tricoderma, y de ahí tomé este esquema. Tricoderma, si se hace con el ITS, no se puede solamente identificar, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, 76% de identidad, que es muy bajo, porque el problema del ITS, que aunque es una región conservada, también la tienen muchos otros hongos, entonces no nos podemos quedar solamente con el ITS para identificar tricoderma. Por ejemplo, aquí dice si tenemos hasta el 76%, si no lo tenemos no es tricoderma, y si lo tenemos, tenemos que hacer todavía trabajar con estos dos genes, el RPV2 y el TEF1, y entonces tenemos que tener 99% de identidad con este y hasta el 97% con esto. Si tenemos eso, entonces sí podemos hacer la identificación. Si no lo tenemos, tenemos que hacer la filogenia para la identificación, y posiblemente tenemos una nueva especie o no tenemos eso, ¿no? Para hacer la identificación molecular, pues les puse un esquema por si alguien está interesado de manera muy general cómo se hace. Se tiene que extraer el DNA, ¿no? Tenemos el hongo, se toma la superficie, se sigue el método del setup. Después de eso obtenemos el DNA, vemos, lo cuantificamos, hacemos PCR, como les decía, tenemos que hacer con el ITS, pero el ITS-5 y el ITS-4, el ITS significa espaciador transcrito interno, y después tenemos que usar un PCR con estos otros genes, ¿no? Tanto con esta subunidad de la AR polimerasa 2, con este gen del factor de elongación de traducción, ¿no? Tenemos que tener estos tres para poderlo identificar. Corremos nuestros geles y después mandamos a secuenciar, y ya podemos hacer nuestra identificación de manera correcta, ¿no? Les puse aquí unas páginas para la taxonomía de hongos, que les digo actualmente es muy importante conocerla. Bueno, siempre ha sido importante, pero eh, ahora es aún como más importante, según yo, ¿no? ¿Y cuáles son los modos de acción de tricoderma en el control de hongos fitopatógenos? Vamos a entrar un poco aquí a esta parte, que es el tema de nuestra plática. Bueno, tricoderma, como veíamos, tiene múltiples mecanismos de control, ¿no? Desde inducción de resistencia, eh, por ejemplo, puede inducir la resistencia sistémica, que podemos ver de una forma muy sencilla, es la competencia por nutrientes y espacio, es decir, tricoderma, ¿no? Del lado izquierdo va creciendo más rápido que el hongo patógeno, y bueno, también tiene algunas acciones de micoparasitismo, ¿no? Por ejemplo, estrangula a las eh, hifas del hongo patógeno, y puede producir antibióticos, puede hacerlo del micoparasitismo, que ya lo veíamos, puede producir metabolitos secundarios, también degradar y asimilar el contenido celular.
Dentro de las especies que más se usan son la Arcianum, la virens y la viride. Estas son algunas de las especies que van a ver con mayor frecuencia. Bueno, en este caso les puse este cuadro que tiene varias especies de cultivos como arroz, trigo, garbanzo, también cultivos ornamentales como el clavel, la mostaza, berenjena, estas hortalizas, ¿no? Berenjena, pepino, cultivos como papa, algodón y pimienta, ¿no? Y las enfermedades que van desde marchites, perdón que ahí tengo una marchites con ese, y tizones en hojas, pudriciones de cuello y de raíz, porque como les digo, si son aislamientos que vienen del suelo, pues pueden ayudarnos a controlar enfermedades que tienen su origen en el suelo, ¿no? Y los patógenos, pues varios de ellos o la mayoría de ellos, eh, patógenos de suelo como Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium, Sclerotinia, Phytophthora. Y las especies principalmente Arcianum, Viride, Virens, ¿no? Entonces, como verán, es muy amplio lo que se puede manejar con tricoderma y cada vez hay más investigación al respecto. Aquí solo algunos ejemplos porque pues son tantos que no acabaríamos. Este es otro ejemplo, en este caso es un estudio para ver el efecto de tricoderma sobre patógenos de semillas de arroz, como son Curbularia lunata, bipolares, Oryza, Fusarium graminearum, y como ven ustedes de las cepas que nos muestran, que son 7, 2 de ellas tuvieron los mejores resultados para las 5 enfermedades. Aquí hicieron algo interesante, que es el promedio, que aunque son enfermedades diferentes, claro, sí, de promedio, pues podemos ver que esta tuvo los mayores valores, ¿no? Para controlar estas enfermedades. Y este es otro ejemplo que les pongo aquí de Trichoderma asianum, también en patógenos de arroz. Y aquí solamente Rhizoctonia, Nacataea, Sclerotium. Y entonces aquí vemos el efecto con los cultivos duales, ¿no? Siempre del lado izquierdo se encuentra tricoderma y del lado derecho se encuentra el patógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que para Sclerotium rolfsi el efecto fue menor, ¿no? También en todos los demás casos, bueno, en este para eh, Rhizoctonia oryza sativa, muy, muy buen efecto, ¿no? Y esto nos lleva a ver cómo hacer el aislamiento de tricoderma. Para ello les voy a mencionar, porque no conozco la audiencia, entonces les voy a mencionar los tipos de microorganismos que tenemos desde el punto de vista de dónde se encuentran, ¿no? Tenemos los epífitos, que son los que se encuentran sobre una superficie y están, por ejemplo, sobre las raíces, pueden estar de manera epífita o sobre los tallos o sobre las hojas o sobre las semillas
o sobre los pétalos de las flores, sobre cualquier superficie de la planta, ¿no? Y si nosotros nos vemos algunos estudios de microbioma, hay infinidad de microorganismos que están tanto de manera epífita, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de los epífitos, y dentro de estos se pueden encontrar tanto microorganismos benéficos como patógenos. A veces lo que ocurre es que se dan las condiciones y los patógenos pues pueden desarrollarse, ¿no? O, o no se dan las condiciones y están en concentraciones bajas o no están, ¿no? Y la otra forma en que se encuentran los microorganismos en las plantas es de manera endófita. Y entonces todas las plantas tienen comunidades endófitas fúngicas, también de otro tipo, pero vamos a hablar de las fúngicas porque ahora estamos con los microorganismos. Y estas comunidades endófitas, al igual que las epífitas, son dinámicas, ¿no? Eso quiere decir que cambian, ¿no? Cambian continuamente y en base a que cambian, pues entre las especies, entre los tejidos, de acuerdo al desarrollo de la planta y a las condiciones ambientales. De ahí también estos endófitos y estos epífitos pueden ser fuente de microorganismos benéficos, ¿no? Como también lo son, pueden afectar, ¿no? A ver. Bueno, en el caso de tricoderma, la mayoría de las especies que se han investigado colonizan la superficie de la raíz o viven como endófitos dentro de los tejidos de la raíz, ¿no? La mayoría, la gran mayoría. Sin embargo, también se han aislado algunas especies de tricoderma de las partes aéreas, como es el caso de las hojas. He escuchado a veces que recomiendan algunos tricodermas para aplicarlos foliarmente. Entonces, ahí tendríamos que ver si tiene algún efecto, ¿no? Porque tal vez si es un microorganismo eh, que es un endófito de la raíz y lo aplico aéreamente, o si fue un epífito de la raíz y lo aplico aéreamente, tal vez no va a tener ningún efecto. Por eso hay que probar todo, ¿no? Pero que ustedes sepan que se lleven consigo que hay este, tricodermas en su mayoría en la raíz o como endófitos, en superficie de la raíz, perdón, como epífitos o como endófitos, aunque también hay algunos en la parte aérea, ¿no? Bueno, para colectar, entonces, si sabemos dónde se ubican los microorganismos de tricoderma, si están como epífitos o endófitos en las raíces, pues entonces lo que tenemos que colectar mayormente son suelos rizosféricos, que son suelos que están cercanos a la raíz, y también raíces del cultivo, ¿no? Puede ser un cultivo o puede ser una planta deseada, incluso una maleza o, por ejemplo, una planta medicinal. Hay líneas de investigación que toman microorganismos de las plantas medicinales y después tratan de buscarles algunas funciones para controlar microorganismos patógenos, ¿no? Porque al estar evolucionando todo el tiempo con una planta medicinal, muy posiblemente tienen pueden hacer algún tipo de cosas que pueda ayudar contra estos patógenos, ¿no?
Entonces aquí puse 200 gramos, pero tal vez exageré, ¿no? Algo, tienen que colectar su suelo, ponerlo en bolsas de plástico, le tienen que poner un código. Ese código lo tienen que, es muy importante porque tienen que ver, por ejemplo, las coordenadas de dónde lo tomaron. Si es para una investigación, nos van a pedir de dónde se tomó, de qué cultivo, qué localidad, qué tipo de suelo, toda la información que podamos tener en nuestra bitácora, porque después, si tenemos el microorganismo y no tenemos las coordenadas, si tenemos el microorganismo y no tenemos el cultivo, todo esto nos va a estar faltando. Entonces, es muy importante que tengamos toda esta información, ¿no? Lo vamos a colocar en una hielera con refrigerante y posteriormente en refrigeración, y tenemos que procesar las muestras lo más rápidamente posible. Si no les es posible, pues una alternativa podría ser secarlas a temperatura ambiente y procesarlas o ponerlos posteriormente en refrigeración. Si las dejan ustedes tal cual en refrigeración mucho tiempo y tienen materia orgánica, es muy posible que se les empiecen a descomponer y aparecer otros microorganismos o algo así, entonces no se recomienda, ¿no? ¿Cómo se hacen los aislamientos en general de microorganismos? Aquí les puse de cepas de tricoderma, pero en general de microorganismos. Preparamos una suspensión de suelo agua 1 a 10, ¿no? Una parte de suelo por 10 partes de agua es agua destilada estéril, ¿no? Recuerden que los microorganismos están en todas partes, entonces tiene que ser de esa forma. Nuestro recipiente tiene que estar estéril y entonces vamos a realizar las diluciones seriadas. Aquí les puse cómo se realiza, por si alguno de ustedes no lo conoce. Tenemos, esta va a ser 10 a la 0, ¿no? La original, y después vamos tomando, por ejemplo, 1 mililitro de la original y ponemos 9 mililitros de agua, y entonces esta va a ser una parte sobre 10 partes, que es lo mismo que si la ponemos como 10 a la-1, y de esta manera vamos a ir tomando 1 mililitro y 9 mililitros más, y esta es nuestra 10 a la-2 y así sucesivamente, ¿no? Para nuestros microorganismos, en la 10 a la-1, muy posiblemente no vamos a poder contar nada igual a 10 a la-2, tal vez de 10 a la-4, es cuestión de probar para ver dónde podemos irlos aislando, ¿no? Y estas diluciones tomaríamos algunos microlitros, puse 100, pero pueden tomar menos, y se pueden extender en la placa con una espátula Drygalski, ¿no? En un medio que sea pobre como el agua agar, o también para tricoderma utilizan el agar dextrosa saburot, que se le puede poner un antibiótico, ¿no? Porque como sí tiene azúcares, entonces con el antibiótico pues no va a permitir que crezcan algunos contaminantes bacterianos, ¿no? Después de ello lo van a incubar a 28 grados si son cepas tropicales, o a más baja temperatura si son cepas para otra región. Y cuando veamos que empiezan a crecer, vamos a cortar una punta de IFA para obtener
cultivos puros. Esta punta de hifa se puede cortar relativamente fácil con una aguja de insulina y ese pedacito de agar lo ponemos en otra placa de Petri para tener el cultivo puros y repetimos el proceso, ¿no? Para asegurarnos de que tengamos cultivos eh, puras, ¿no? Y también se podría hacer por medio de cultivos monospóricos, nada más que ahí hay que esperar a tener los conidios. Y claro que sí, después de ello, pues tendríamos que checar este, em, en el microscopio para asegurarnos que es un tricoderma y las cepas puras son las que se pueden emplear para determinar alguna funcionalidad de tricoderma, ¿no? Siempre tienen que ser cultivos puros, igual para identificarlos, porque si no, pues no podríamos atribuir una característica o una especie a un hongo, ¿no? Bueno, a partir de raíz, aquí, o podría ser también a partir de hojas, pero eso ahí tendríamos que ver que existe, ¿no? Ahí tendríamos, yo recomendaría lavar las raíces con agua corriente, no tiene que estar un chorro de agua abundante, sino nada más que nos permita estar cambiando el agua continuamente. Y para eliminar toda la tierra, después de eso, yo recomendaría que se desinfesten con hipoclorito de sodio, no más del 2%, más o menos puse hasta 3 minutos, pero sí podría ser como dos, porque lo que queremos es un hongo endófito, ¿no? Entonces no lo tenemos que dañar y tendrían que ser también como raíces jóvenes y después tenemos que enjuagar con agua destilada, les puse 3 veces y lo pueden hacer más, es mejor para eliminar todo el cloro y dejar que esta agua se evapore ya dentro de la campana y podemos moler nuestra muestra con un mortero estéril, con agua estéril y también se pueden sembrar los pedacitos de raíz, ¿no? Serían dos alternativas. Y si lo hacen moliendo con un mortero estéril, entonces tendríamos que hacer diluciones seriadas. También hay un instrumento para moler que se utiliza para moler, por ejemplo, hojas que se ponen en una bolsita de plástico y se pueden moler, también puede resultar. Y puede sembrar en un medio que no sea muy rico o con algún antibiótico, ¿no? Para evitar el crecimiento de microorganismos. Bueno, las confrontaciones duales para determinar el efecto fungicida, aquí es como el método que más se utiliza para ver cómo funciona con algunos patógenos. Entonces, lo que se hace, eh, pues esterilizamos nuestro medio y que para tricoderma puede ser PDA y también para los patógenos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos utilizando el PDA para patógenos de arroz. Entonces tenemos nuestra placa de Petri, la dividimos a la mitad y ponemos a una distancia equidistante el tricoderma y del lado contrario también a una distancia equidistante del borde eh, podemos al patógeno, ¿no? Y aquí ya vemos, en medio ya vemos cómo crece
cómo crece nuestro tricoderma y en este caso cómo crece el patógeno, ¿no? También aquí abajo se encuentra como en etapas más tempranas con dos patógenos, del lado izquierdo tricoderma y del lado derecho el patógeno. Entonces esa es la confrontación dual. Como les decía, se pueden hacer las evaluaciones de las placas, solo tienen que tomar sus fotos, sus fotografías, las tienen que tomar a la misma distancia siempre, o sea, su foto que esté siempre a la misma distancia de la caja de Petri y se puede evaluar con este programa Imagen J que es gratuito y ahí podríamos calcular tanto el crecimiento en milímetros cuadrados, tanto del hongo como del patógeno. Y también se puede hacer con esta fórmula para ver el porcentaje de inhibición del crecimiento radial. Entonces, esta es una fórmula que solamente con medir este radio de crecimiento la podemos calcular, ¿no? No es algo muy, muy difícil. Sin embargo, si pueden hacerlo con el programa, pues es mejor porque lo tienen de manera más exacta, cuantitativa. Este es el trabajo de tesis de nuestro estudiante Johnny Cowo, que está trabajando con estos 4 patógenos: Curbularia, Nigrospora, Fusarium, Oxysporum y Bipolaris oryza, que todos son patógenos del arroz. Y estas son los tricoderma contra los que él los está evaluando, que son aislamientos nativos de Campeche. Y siempre recuerden poner también su testigo, que esté creciendo su hongo sin el tricoderma y también el tricoderma solo, ¿no? Para que tengan su testigo. Y aquí vemos para Curbularia lunata, la segunda columna, con el tricoderma 1, con el tricoderma 2, el 3, el 4 y el 5. Y Nigrospora también en la tercera columna se ve del lado derecho el crecimiento del patógeno y del lado izquierdo el crecimiento de tricoderma con los 5 tricodermas, y Fusarium de igual manera las cajas con cada uno de los tricodermas y el Bipolaris oryza, ¿no? Y aquí lo que se calculó es el porcentaje de inhibición del crecimiento y vemos que hubo para los 4 patógenos, las cepas que mejor nos funcionaron fue la cepa 2 y la cepa 4. La cepa 3 también está bien. Vamos a utilizar solo algunas de ellas para llevarlas al invernadero, ¿no? Y por último, vamos a ver lo de cómo poner este tricoderma, cómo aplicarlo a invernadero y a campo. Bueno, eh, les decía que si nosotros queremos llevar tricoderma a invernadero, tenemos que pensar que si vamos a partir de semillas, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, semillas de arroz, estas semillas van a tener una microbiota tanto benéfica como patógena, ¿no? Van a tener tanto la endofítica como la epifítica. Entonces,
tenemos que tener esto en mente para poner nuestros cultivos en invernadero, ¿no? Porque pues estos endófitos, como les decía, ¿no? Pueden entrar desde las raíces, em, pueden entrar por lenticelas, por heridas y pueden llegar, bueno, también por estomas, por todo este tipo de mecanismos y pueden llegar a la semilla, ¿no? Y de ahí que se habla de una transmisión vertical, es decir, la microbiota que tenga esa planta la va a transmitir a las semillas y va a estar heredando algunos microorganismos y también pueden tener algunas enfermedades, muchas de estas van a ir internamente y muchas de estas van a ir de manera externa, por lo que tenemos que hacer un proceso de desinfección de estas semillas al momento de que las vamos a poner en el invernadero, ¿no? Porque, bueno, si estos patógenos van dentro de la semilla, pues difícilmente les vamos a poder hacer algo, pero si están de forma epífita, entonces sí los vamos a poder eliminar para que las semillas, sobre todo si vamos a trabajar con patógenos de plantas, puedan ir por lo menos sin patógenos epífitos que vayan en la semilla y de esta manera sean más homogéneas. Claro que también se pone un testigo, ¿no? Y aquí les quise poner esta diapositiva de cómo se origina este microbioma de las semillas, ¿no? Porque empieza desde que se desarrolla la semilla en las plantas o en las inflorescencias. Ahí, por ejemplo, pues ya tienen, como les decía, los microorganismos que fueron transmitidos por la planta madre. También a esta flor la visitan algunos polinizadores que también le van a estar transmitiendo algunos microorganismos. También hay muchas veces microorganismos en el medio ambiente que pueden llegar a esta planta que va a desarrollar sus semillas y también el polen puede llevar algunos microorganismos, ¿no? Entonces, esta semilla que madura en la planta, después muy posiblemente se va a dispersar y aquí también, pues sí, se dispersa por medio de algunos organismos como pájaros. Entonces ahí va a llevar también algunos microorganismos relacionados con estos animales o si por la lluvia o de manera, se dispersa de manera acuática, también hay microorganismos acuáticos y también si hablamos de semillas que se encuentren para agricultura, pues también el lugar donde se almacenen pueden estar con algunos microorganismos o cuando se distribuyan, todo esto influye, ¿no? En todos los microorganismos que va a llevar la semilla. Cuando entra en contacto con el suelo esta semilla, el suelo tiene muchos microorganismos, como vimos, y todos ellos pues van a estar afectando a esta semilla, ¿no? Además de los endófitos y epífitos que pueda llevar, ¿no? En la germinación, en el desarrollo de la planta, en el proceso reproductivo, otra vez vuelve, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que considerar si nosotros vamos a hacer nuestro experimento o si vamos a poner nuestras semillas en campo o vamos a poner nuestras semillas en invernadero, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, para aplicar tricoderma en invernadero tenemos que partir de un sustrato, ¿no? ¿Qué sustrato vamos a seleccionar para poner nuestras plantas? Hablamos de que si nosotros obtuvimos nuestros aislamientos de la rizósfera del suelo o de las raíces, lo más lógico sería que utilicemos un suelo, ¿no? Que utilicemos suelo, no que utilicemos, como en el último caso, una mezcla de turba, de algunos otros sustratos inertes, porque no es como el sustrato en el que tricoderma puede realizar mejor su función, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la mayor parte o la mayoría de los estudios que aquí les menciono pusieron suelo agrícola, y las especies con las que trabajaron hacían Erinaceum, Asperellum y varias especies. Después tenemos que ver cómo aplicamos nosotros tricoderma, dependiendo de si estamos hablando de un experimento o si estamos hablando de una producción eh, de algún cultivo, ¿no? Si nosotros estamos hablando de un experimento, tenemos que determinar qué cantidad de conidios tenemos. En estos estudios utilizaron de 5 por 10 a la 6 hasta 3.1 por 10 a la 9, ¿no? Entonces tenemos que determinar nuestra concentración de conidios que vamos a aplicar por mililitro, y después tenemos que determinar el método de aplicación. Si ustedes ven, por ejemplo, muchos los aplican a la semilla, ¿no? Ya sea como ponen a las semillas con el tricoderma en un medio líquido, y de esa manera después las retiran, las ponen a secar, o las dejan remojar algunas hojas con el tricoderma, algunas horas, perdón, y después ya están listos para sembrarlos, o en algunos casos incluso aplican suspensión de conidios en el suelo, ¿no? Como en este caso, vía drench, directamente se pueden aplicar de esa manera también. Y por otro lado, tenemos que ver si vamos a inocular un patógeno, en qué momento lo vamos a inocular, ¿no? Por ejemplo, poner primero las semillas ya inoculadas y posteriormente el patógeno, ¿no? Es a inocularlo al sustrato si es un patógeno de suelo, eh, o primero inocular el patógeno y después poner las semillas de inoculadas ya con tricoderma. Todo esto lo tenemos que determinar para que nuestra aplicación tenga éxito, ¿no? Tenemos que buscar la literatura relacionada con la especie que vamos a trabajar, y entonces ver qué es lo que se ha utilizado para que nosotros podamos tener nuestro experimento de manera exitosa. También no olvidar los testigos, ¿no? Sin el, sin el tricoderma, ¿no? Para que veamos el efecto, y en caso de que sea una enfermedad fúngica, también tenemos que tener un testigo con un fungicida comercial para que de esta manera pueda estar completo el experimento, ¿no? Para este caso, nosotros con el estudiante lo que estamos haciendo, estamos trabajando ahorita
en con Fusarium. Entonces lo que se está haciendo pues es que se obtienen del cultivo puro los conidios, se ponen en una en suspensión con Twin 80, así se llama el Twin, al 10%, y después tenemos nuestro inóculo que hacemos una dilución seriada para la cual vamos a ver en qué momento con la cámara Neubauer o puede ser una cámara Rosenthal se pueden contar los conidios y podemos después ajustar nuestra solución, perdón, nuestra suspensión, ¿no? A la concentración deseada. Entonces, eso es lo que se hace para la concentración de los conidios y después, este, ya habíamos visto cómo se hacen las diluciones. Eh, Se ponen las semillas, nosotros las desinfestamos con hipoclorito de sodio al 1.5% y las lavamos con agua estéril 3 veces para eliminar toda los microorganismos que vayan como epífitos. Y bueno, nosotros estamos determinando también porcentaje de germinación. Eh, por otro lado, tenemos que tener ya listo nuestro suelo, hay que cribarlo para tener un suelo homogéneo, eliminar piedras, materia orgánica y después en bolsas de poliestireno se esteriliza a 121 grados y se pone en la maceta y ya podemos sembrar primero eh, las semillas con el tricoderma y posteriormente poner el patógeno también a una concentración determinada que tenemos también que investigar. Bueno, eso es lo que les quería comentar sobre esto de el invernadero. Y si nosotros ya queremos generar productos a base de tricoderma o de otro microorganismo, este es el proceso de exploración en el que estamos, ¿no? Y selección de cepas. Tenemos que evaluar cómo los podemos producir una vez que ya las seleccionamos y vimos que funciona con algún cultivo, que tiene que estar todo perfectamente bien evaluado. Después tenemos que hacer toda la evaluación de campo para ver que nos resulte, ¿no? Y en todo este proceso, tenemos que tener presentes nuestros parámetros de control de calidad, ¿no? Por ejemplo, para tricoderma tenemos que ver el ingrediente activo, tenemos que ponerle mucha atención a la viabilidad, ¿no? Si no están nuestros productos viables, depende de cómo estemos la formulación que nosotros decidamos entregar. Por ejemplo, muchos productos que son de laboratorios pequeños se entregan sobre arroz, sobre granos de arroz que se esterilizan y después se ponen a colonizar. Entonces, algunos otros sustratos para poner esto podrían ser microencapsulados y ahí también tendríamos que ver la viabilidad. Para los microencapsulados se usa mucho los alginatos, entonces con eso pues también se tienen que hacer las pruebas necesarias. Se tiene que checar muy bien la efectividad o la virulencia, ¿no? La efectividad biológica, que realmente el producto que estamos vendiendo, la cepa que estamos vendiendo, tenga la efectividad biológica para controlar el patógeno
que nosotros estamos diciendo o la función biofertilizante que estamos anunciando o lo que nosotros estemos diciendo, ¿no? Que esté libre de contaminantes microbianos. Sería muy desafortunado si estamos vendiendo algún tipo de producto que lleve contaminantes y que en lugar de estar beneficiando a los productores, los esté afectando. Y la seguridad de estos organismos también se requiere checar, la estabilidad físico-química en caso de que usemos algunos productos inertes, ¿no? Y la vida media de anaquel. La vida media de anaquel también la tenemos que garantizar porque si este producto, no sé, está en una forma muy sencilla sobre arroz, que no tiene ninguna forma de protección y no sabemos nosotros en qué condiciones va a estar almacenado, ya sea con el productor o con quien lo va a vender o transportado desde el transporte y el almacenamiento, y no sabemos cuánto tiempo y las condiciones. Entonces tenemos que asegurar que va a llegar con todas sus características con las que lo estamos pensando, ¿no? Desde ese punto de vista, pues algunos encapsulados podrían garantizarnos más esta función de la vida media de anaquel y posteriormente en suelo, ¿no? Porque también los microencapsulados hacen una liberación que puede ser un poco más lenta del, del microorganismo. Bueno, ¿qué productos comerciales tenemos disponibles en México? Esta diapositiva de que había 69 laboratorios que producían, distribuían, comercializaban controladores biológicos en 28 estados. Consulté la página hace como 2 años de Senacica, no sé qué tan actuales, y también que hay 53 productos para control biológico, 38 a base de hongos y de bacterias, pero ayer todavía estaba checando algunos productos. eh, Hay esta empresa que se llama Coppert, que es una empresa holandesa que tiene presencia en 15 estados y tiene algunos productos con tricoderma, ¿no? También es Endospor, es una formulación compuesta que tiene algunos productos. Y tendríamos que ver en nuestra localidad, en nuestro estado. Aquí en Campeche sí sé de una empresa, de dos empresas que producen tricoderma. Tricoderma, eh, como yo les recomiendo, chequen primero eh, la calidad en una pequeña superficie, ¿no? Si lo van a aplicar al campo en un determinado cultivo antes de comprar cantidades masivas, ¿no? Que, que sepan ustedes que realmente lo que están aplicando está funcionando. Igual con estos productos de empresas, yo les recomendaría que chequen primero la efectividad que tienen si los van a aplicar en campo en un determinado cultivo, y ojalá que pudiéramos aplicar pues cepas nativas de los estados en los que nos encontramos, ¿no? Para no traer organismos que proceden de otras latitudes. Vi también que, por ejemplo, se puede importar tricoderma de China
y muy barato. Entonces, todo esto pues nos pone en alerta, ¿no? Para ver qué es lo que aplicamos y cómo lo aplicamos. Y em, em, esperamos, nuestro interés final es contribuir a la sustentabilidad en la agricultura y cuidar este hermoso planeta que tenemos, ¿no? Para que continúe con vida durante todos los años que sea posible, ¿no? Aquí les dejo mi correo para si tienen alguna inquietud, quieren contactarme por alguna cuestión, pues lo pueden hacer. Y voy a ver el chat para ver si hay algunas preguntas. Ah, sí. Sí, doctora, gracias. Si gusta, las leemos o usted las contesta. Ah, sí, cómo no. Bueno, le preguntan, ¿tricoderma causará un problema con los microorganismos benéficos si invade un área completamente? Bueno, creo que se referirá a campo, ¿verdad? En realidad no es una invasión así que digamos masiva, sino se queda más o menos en el área de las plantas, ¿no? Entonces tampoco es que viva años y años, sino que tenemos que estar poniendo y los microorganismos benéficos, em, digamos que son benéficos, pero si nosotros incrementamos su población, ¿no? Porque si no la incrementamos, sí están como haciendo aportes, pero no de manera muy importante, ¿no? Sí, así lo entiendo. Si alguien más tiene algún comentario. Ujú. Sí, doctora. Eh, También le preguntan, cuando se ponen confrontaciones y se tiene que el fitopatógeno crece mucho más lento, ¿cuánto tiempo se debe dejar para poner la confrontación, dado que tricoderma crece a una velocidad mayor? Sí, exactamente, pero eso es justamente una de las ventajas que tiene Tricoderma, que compite por espacio y crecimiento. Entonces, ni modo con el fitopatógeno, no le va a dar chance de crecer porque es mucho más rápido y esa sería la ventaja que tendría en ese caso. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta más. Este, con este hongo, doctora, ¿se han hecho extracciones o metabolitos secundarios independientes o se han utilizado también nanopartículas? Sí, esa es otra cuestión que se puede hacer también la extracción de metabolitos secundarios y aplicar solamente estos compuestos. Sí se ha hecho y sí se puede trabajar con ello, no solo aplicar de manera directa. Ajá. Sí, doctora. Bueno, al parecer pues ya no tenemos más preguntas. Este, no sé si usted quiera expresarnos una conclusión, algo. Pues yo podría concluir como con la idea de que Tricoderma tiene muchas funciones que debemos de tomar para nuestra agricultura, ¿no? Eso creo que es lo importante en este caso y que también, pues, para el control de fitopatógenos nos puede servir de forma muy amplia y que siempre hay que probar todo lo que utilicemos. Y pues terminé temprano, pensé que iba a haber más preguntas,
Pero si alguien Sí, todavía se queda con alguna pregunta, aquí tienen mi correo y con mucho gusto eh, puedo tratar de contestarles o si no lo sé, buscar alguna referencia para enviarles. sí, correcto, doctora. Bueno, acaba de llegar otra pregunta. ¿El tricoderma podría tener alguna aplicación biológica frente a alguna plaga de tipo insectaria? En realidad no he visto ningún reporte, pero se podría probar. No, no lo sé porque normalmente es un microorganismo asociado a las plantas o que puede estar como parasitando a hongos, ¿no? A hongos, a otro tipo de hongos como los patógenos, pero podría probar. No, no lo sé realmente si pudiera funcionar. Ujú. Claro, doctora. Eh, bueno, dicen, ¿funcionaría para atacar cancro? Sí, con seguridad que sería cuestión de buscar qué cepas, ¿no? Porque siempre está en función de la cepa, pero con seguridad que habrá alguna que le pueda funcionar. Sí. Ujú. Sí, correcto. Bueno, se invita a alguien si quiere expresar algún comentario, este, puedo hacerlo en este momento. Sí, Sí, también creo que vi que entró la doctora Manuela Reyes. Ella tiene mucha más experiencia que yo en trabajar con tricoderma. Entonces, si quisiera hacer algún comentario. ok. Bueno, doctora, realmente le agradecemos mucho la participación. Son temas muy, muy interesantes